En una noche sin tiempo, cuando las estrellas eran los únicos testigos del mundo, nació un libro hecho de sueños titulado Las 1001 noches. Cuentan que una joven llamada Scheherazade, para salvar su vida, contaba historias al sultán cada amanecer. Relatos tan bellos, tan llenos de misterio y sabiduría, que el rey olvidaba su ira y deseaba escuchar un cuento más. Así nacieron estas noches infinitas, llenas de magia, de amor y de esperanza. Esta voz que ahora oyes sigue su tradición. Déjate llevar por el ritmo suave de las palabras. Siente cómo tu mente viaja entre desiertos dorados y palacios lejanos. Esta es una noche más creada para ti, para que descanses, para que sueñes, para que encuentres la calma. Cierra los ojos, imagina el sonido del viento entre las dunas, el brillo dorado del desierto al caer la tarde. Hoy te llevaré a un viaje hacia Oriente, a un tiempo en que los sueños y la magia caminaban de la mano. Deja que mi voz te acompañe, que cada palabra te envuelva como una brisa tranquila. Respira profundo. Mientras escuchas, permite que tu mente descanse, que las preocupaciones se disuelvan y que el sueño llegue suave, como una lámpara encendida en la oscuridad. En una ciudad del lejano oriente, vivía un joven llamado Aladino, hijo único de un pobre sastre. Desde pequeño había sido travieso y perezoso, y pasaba los días vagando por las calles con otros muchachos ociosos. Su padre, que era un hombre trabajador, murió de tristeza al ver que su hijo no seguía su oficio, ni mostraba deseo alguno de aprender. Su madre, una mujer humilde y piadosa, trataba de mantener la casa hilando algodón y confiando en la providencia. Así transcurría la vida de Aladino, entre juegos y descuidos, sin imaginar que el destino lo llevaría a los caminos de la magia y la riqueza. Un día, mientras jugaba con sus amigos en la plaza, un hombre desconocido lo observó con atención. Era un hechicero del África que fingía ser su tío perdido. Se acercó al muchacho con gestos amables y lo saludó con cariño fingido. «Hijo de mi querido hermano», exclamó, «¿cuánto te pareces a él? Permíteme abrazarte». Aladino, sorprendido, lo llevó a su madre, quien también creyó en las palabras del extranjero. El supuesto tío ofreció regalos, monedas y promesas de ayudar al muchacho a convertirse en un hombre de provecho. Su voz dulce escondía un propósito oscuro. Necesitaba a Aladino para cumplir un antiguo conjuro. Al día siguiente, el falso tío llevó a Aladino fuera de la ciudad. Caminó con él por valles y colinas hasta llegar a un sitio desierto, donde el aire parecía vibrar con misterio. Allí encendió un fuego, pronunció palabras extrañas y arrojó un polvo brillante. De pronto, la tierra tembló y una gran losa de piedra apareció ante ellos. «Bajo esta piedra», dijo el hechicero, «yace un tesoro que será tuyo si tienes valor para tomarlo. Solo tú puedes hacerlo, hijo mío. No temas. Baja al fondo y tráeme una lámpara vieja que hallarás sobre una mesa». El corazón de Aladino tembló, pero la promesa de riquezas pudo más que el miedo. El hechicero le colocó un anillo mágico en el dedo y le enseñó las palabras para abrir la entrada. La piedra se levantó y una escalera descendía hacia un pasadizo oscuro. Aladino bajó, encontrando salas repletas de vasijas con joyas, frutos y objetos de oro. Todo brillaba como si el sol se ocultara allí. Sin tocar nada, siguió hasta una cámara donde vio la lámpara vieja. La tomó y gritó para salir, pero el hechicero, impaciente, exigió que se la entregara antes. Aladino se negó hasta estar a salvo. Furioso, el hombre pronunció un conjuro y cerró la entrada, dejándolo atrapado bajo tierra. El muchacho lloró y gritó en la oscuridad. Exhausto, cayó al suelo y al frotarse las manos, rozó el anillo mágico. En ese instante, un genio enorme apareció envuelto en humo. «¿Qué deseas, amo mío? Soy el esclavo del anillo». Aladino, aterrado, pidió salir de aquel lugar. El genio obedeció, y en un abrir y cerrar de ojos se halló en la superficie, libre y temblando. Corrió a su casa y contó a su madre lo ocurrido. Ella, incrédula, limpió la lámpara sucia para venderla en el mercado, pero al frotarla, otro genio,
más poderoso aún, se manifestó ante ellos. Soy el esclavo de la lámpara. Manda, y serás obedecido. La madre gritó del susto, pero Aladino, recordando su aventura, pidió comida. En un instante una mesa cubierta de manjares de oro y plata apareció ante ellos. Desde entonces, cada vez que necesitaban algo, bastaba frotar la lámpara. El muchacho comenzó a vestir con elegancia y a soñar con un destino grande. Un día, vio pasar a la hija del sultán, la princesa Badroulbader, y quedó prendado de su belleza. Decidido a conquistarla, pidió al genio una dote digna de un rey. El sultán, sorprendido por los regalos que Aladino le envió, bandejas de oro llenas de joyas, aceptó el matrimonio. Mandó preparar el palacio más espléndido jamás visto, construido en una noche por el poder del genio. Aladino y la princesa vivieron días de felicidad, amándose sinceramente. Pero en tierras lejanas, el hechicero africano supo que su antiguo aprendiz había sobrevivido y era ahora esposo de la hija del sultán. Lleno de envidia, urdió un plan para recuperar la lámpara que le había dado tanto poder. Viajó disfrazado de mercader y gritó por las calles: cambio lámparas viejas por nuevas. Aladino estaba ausente y la princesa, sin sospechar nada, ofreció la vieja lámpara del palacio. El hechicero la tomó con júbilo, pronunció el conjuro y el genio, obediente, transportó el palacio entero, con la princesa dentro, a tierras de África. Cuando el sultán despertó y vio el lugar vacío, creyó que Aladino lo había engañado. Ordenó su arresto, pero el joven, desesperado, juró encontrar a su esposa y demostrar su inocencia. Recordó el anillo mágico, lo frotó y apareció el genio menor. Llévame donde está mi esposa, pidió, y en un instante fue transportado ante el palacio desaparecido. De noche, entró disfrazado y halló a la princesa triste y prisionera del hechicero. Le explicó todo en secreto y juntos idearon un plan. La princesa fingió aceptar la compañía del falso mago y le ofreció vino con un polvo que Aladino le dio. El hechicero cayó dormido y Aladino aprovechó para recuperar la lámpara. Al frotarla, el poderoso genio volvió a aparecer. Transporta este palacio y a su dueña de vuelta a nuestra ciudad, ordenó Aladino en un relámpago. Todo regresó al lugar original. El sultán, al ver el milagro, abrazó a su yerno con gratitud. Aladino mandó destruir la lámpara falsa y ocultó la verdadera en un sitio seguro. Vivió muchos años junto a la princesa, gobernando con sabiduría y justicia, recordando siempre que la fortuna puede elevar o perder a un hombre según cómo use el poder que el destino le confía. En una ciudad de Persia vivían dos hermanos, Qasim y Ali Baba. Al morir su padre, un humilde comerciante, la fortuna fue dividida entre ambos. Qasim se casó con una mujer rica y se convirtió en mercader próspero. Ali Baba, en cambio, tomó esposa pobre y trabajaba cortando leña en el bosque para venderla en el mercado. A pesar de su vida sencilla, era hombre de buen corazón y mente despierta. Cada día conducía sus burros al bosque, recogía leña y regresaba al caer la tarde. No sabía que su destino cambiaría por un secreto escondido entre las montañas. Una mañana, mientras trabajaba, oyó el galope de varios caballos. Temiendo a los ladrones, subió a un árbol alto para ocultarse. Desde allí vio acercarse a 40 jinetes armados, todos vestidos de negro, con espadas relucientes. Se detuvieron frente a una gran roca, y su jefe exclamó, con voz poderosa: «Ábrete, Sésamo». La piedra se movió, y se abrió una puerta secreta por donde entraron con sus sacos cargados de tesoros. Ali Baba esperó en silencio hasta que salieron y escuchó de nuevo: «Ciérrate, Sésamo». Entonces, el lugar volvió a parecer una roca común. Cuando los ladrones se alejaron, Ali Baba bajó del árbol y se acercó con cautela. Repitió las palabras que había oído: «Ábrete, Sésamo». La roca se abrió ante sus ojos, revelando una cueva inmensa, iluminada por la luz que se filtraba desde una grieta. Dentro había montones de oro,
cofres con joyas y telas preciosas acumuladas por los bandidos. Asombrado, llenó varios sacos con monedas y los cargó en sus burros. Antes de partir pronunció: «Ciérrate, Sésamo», y la roca volvió a cerrarse. Así regresó a su casa, temblando de emoción por la fortuna hallada. Su esposa, incrédula, quiso contar las monedas para saber cuánto oro habían traído. Pidió prestada una medida de grano a la esposa de Casim, pero ésta, movida por la curiosidad, untó la base con cera. Cuando la medida fue devuelta, un denario de oro quedó pegado al fondo, revelando el secreto. Casim exigió saber de dónde provenía tal riqueza. Alí Baba, confiado en su hermano, le reveló el escondite y la palabra mágica. Pero la avaricia de Casim fue más que su prudencia. Al día siguiente, partió con 10 mulas para apropiarse de todo el tesoro. Casim entró en la cueva pronunciando: «Ábrete, Sésamo», y llenó sus sacos con oro. Cuando quiso salir, su mente se nubló por la codicia y olvidó la palabra. Probó con «ábrete, cebada» y otras 1000 combinaciones, pero ninguna funcionó. Los ladrones regresaron y lo hallaron dentro. Sin piedad, lo mataron y dejaron su cuerpo colgado como advertencia. Alí Baba, preocupado por su ausencia, fue al bosque y encontró los restos de su hermano. Lloró amargamente, lo llevó a casa y lo enterró con ayuda de Morgiana, su esclava fiel, quien demostró una inteligencia extraordinaria. Morgiana ideó un plan para que nadie sospechara. Compró medicinas, fingió una enfermedad y pagó a un sastre para coser el cuerpo en secreto. El entierro se realizó sin levantar sospechas, y Alí Baba guardó silencio sobre la cueva. Pero el jefe de los ladrones descubrió que alguien más conocía el secreto. Al regresar a la cueva y ver el cuerpo desaparecido, dedujo que otro hombre había entrado. Juró encontrarlo y vengarse. Tiempo después, localizó la casa de Casim y, siguiendo las huellas de los burros, descubrió el hogar de Alí Baba. El capitán de los ladrones decidió actuar con astucia. Disfrazado de mercader, llegó con 40 tinajas de aceite, de las cuales solo una contenía aceite real, las demás ocultaban a los bandidos. Pidió hospedaje en la casa de Alí Baba, quien lo recibió generosamente. Por la noche, Morgiana, siempre atenta, fue a buscar aceite y escuchó murmullos dentro de las tinajas. Comprendió el engaño. Rápidamente calentó aceite en una caldera y lo vertió en cada jarra, eliminando a los ladrones ocultos. Luego apagó la luz y esperó con calma. Cuando el jefe de los bandidos fue a despertar a sus hombres, descubrió que todos estaban muertos y huyó espantado. Morgiana relató a su amo lo ocurrido, y Alí Baba, lleno de gratitud, le dio la libertad. Sin embargo, el jefe no desistió. Tiempo después, volvió disfrazado de comerciante y trabó amistad con Alí Baba. Fue invitado a su casa, donde planeaba asesinarlo durante una comida. Pero Morgiana lo reconoció por una cicatriz que había visto en el bosque. Durante el banquete, bailó ante los invitados y, en un movimiento súbito, hundió un puñal en el pecho del impostor. El cuerpo del ladrón cayó al suelo, y Alí Baba comprendió que su salvadora le había librado de una muerte segura. En recompensa la tomó como esposa para su hijo, y desde entonces vivieron en paz y prosperidad. Solo él conocía el secreto de la cueva de los tesoros, que utilizó con moderación y justicia. La fama de su fortuna se extendió por todo el país, pero jamás reveló el origen de su riqueza. Así terminó la historia de Alí Baba y los 40 ladrones, ejemplo de cómo la astucia y la prudencia valen más que el oro. En la ciudad de Bagdad vivía un hombre llamado Simbad el Marino, conocido por sus aventuras y riqueza. Un día, mientras descansaba en su jardín, vio pasar a un pobre cargador llamado Hindbad, quien murmuraba al verlo: «Mira cómo disfruta el rico mientras yo trabajo sin descanso». Simbad lo mandó llamar y le dijo con voz amable:
Amigo, no envidies mi fortuna, sin conocer mis sufrimientos. Cada una de mis riquezas fue ganada con riesgo y dolor. Siéntate y escucha mis historias, y sabrás lo que costó cada viaje. Así comenzó el relato de sus 7 travesías por mares desconocidos. En su primer viaje, Simbad era un joven mercader deseoso de prosperar. Vendió sus bienes y embarcó con otros comerciantes rumbo a las islas del Mar del Sur. Durante semanas navegaron entre olas tranquilas, hasta que un día desembarcaron en una isla cubierta de hierba. Los hombres encendieron fuego para cocinar, pero de pronto el suelo comenzó a moverse. La isla no era tierra firme, sino el lomo de un inmenso pez dormido. El animal se agitó, lanzando el barco lejos. Simbad logró sujetarse a una tabla y fue arrojado al mar, flotando hasta llegar exhausto a una costa lejana. Allí fue acogido por el rey de aquella tierra, quien admiró su inteligencia y lo nombró inspector del puerto. Simbad descubrió que una de las naves que llegó al puerto era la suya, la misma que creyó perdida. Recuperó sus bienes y regresó a Bagdad cargado de tesoros. Así terminó mi primer viaje, dijo a Hindbad, y fue el comienzo de mi fortuna. Le entregó 100 monedas de oro al hombre pobre y lo invitó a volver al día siguiente para escuchar la historia del segundo viaje. En su segundo viaje, el deseo de aventura volvió a arder en el corazón de Simbad. Vendió sus mercancías, compró otras nuevas y partió en un navío que cruzó mares y tempestades. Un día, desembarcaron en una isla cubierta de árboles. Mientras exploraban, Simbad se quedó dormido bajo una sombra, y al despertar vio que el barco había zarpado sin él. Buscó ayuda en vano y pronto escuchó un ruido que estremeció el aire, un gigante de un solo ojo, del tamaño de una torre, que devoró a varios de sus compañeros. Simbad y los pocos sobrevivientes idearon un plan. Calentaron una estaca de madera, y cuando el monstruo dormía, se la clavaron en el ojo. El gigante rugió de dolor, y los hombres huyeron hacia la costa. Encontraron una balsa improvisada, y escaparon por el mar. Tras días de deriva, llegaron a otra isla, donde unos extraños pájaros gigantes, los Roc, anidaban entre las montañas. Simbad ató su cinturón a una de sus patas y fue llevado por los aires hasta un valle cubierto de diamantes. Recolectó gemas escondidas entre las rocas y, ayudado por comerciantes que lanzaban carne para atraer las piedras, regresó a su patria más rico que nunca. En su tercer viaje, Simbad zarpó nuevamente, impulsado por la curiosidad, pero el destino quiso que su barco naufragara contra arrecifes. Él y algunos marineros fueron capturados por hombres salvajes que los alimentaban abundantemente. Pronto comprendió que los engordaban para comérselos. Fingió estar enfermo y se negó a comer. Los caníbales lo dejaron libre y escapó por la selva hasta hallar un río. Construyó una balsa y navegó durante días hasta llegar a una ciudad donde fue recibido por un bondadoso rey. Su ingenio en el comercio le ganó honores y al tiempo regresó a Bagdad con una gran fortuna. En el cuarto viaje, Simbad, ya hombre maduro, no resistió la tentación del mar. Navegó con comerciantes hacia el lejano oriente, pero una tormenta los arrastró a una isla habitada por serpientes gigantes. Durante la noche, una de ellas devoró a un marinero. Simbad se refugió en una cueva y al amanecer, descubrió que el suelo estaba cubierto de perlas. Fabricó una balsa y gracias a un grupo de mercaderes que pasaban, fue rescatado. Regresó con riquezas más grandes que las de sus viajes anteriores, jurando no volver a arriesgar la vida, aunque no cumpliría su promesa. En el quinto viaje, Simbad se embarcó otra vez. En alta mar hallaron una isla donde vivía un ave roc. Uno de sus compañeros robó un huevo gigantesco
y la furia del ave destruyó el barco con piedras del tamaño de montañas. Simbad sobrevivió, pero fue capturado por hombres que lo llevaron ante su rey. Allí usó su ingenio para ganar su favor, comerciando joyas y rarezas. Con el tiempo, volvió a Bagdad más sabio, comprendiendo que la ambición ciega conduce al peligro, aunque el espíritu aventurero seguía latiendo en su pecho. El sexto viaje lo llevó a una tierra de montañas, donde el mar arrojaba piedras magnéticas que atraían los clavos de los barcos. Su nave se desarmó y todos cayeron en un valle sin salida. Simbad sobrevivió comiendo frutas y enterrando a los compañeros que morían, tomando sus joyas para sobrevivir. Finalmente, logró escapar por un túnel que lo condujo al mar, donde fue rescatado por un barco que lo llevó de regreso a Bagdad. Juraba cada vez no volver, dijo a Hindbad, pero el destino siempre me llamaba de nuevo. En su séptimo y último viaje, Simbad fue enviado como embajador del califa al reino de Serendib. Allí fue recibido con honores por el rey y regresó cargado de tesoros y presentes. Finalmente, comprendió que ninguna riqueza valía más que la paz. Construyó su casa en Bagdad, ayudó a los pobres y vivió en serenidad el resto de sus días. Ahora sabes, amigo, dijo a Hindbad, que cada fortuna tiene su precio y cada aventura su riesgo. La verdadera riqueza está en el descanso tras la tormenta. Había una vez un mercader rico y prudente que viajaba de ciudad en ciudad vendiendo sus mercancías. Un día, mientras regresaba a su hogar después de un largo viaje, sintió el peso del cansancio y decidió descansar bajo un gran árbol cerca de una fuente cristalina. Se sentó, comió unos dátiles y arrojó las semillas al suelo. Pero apenas terminó su almuerzo, apareció ante él un genio enorme, con rostro terrible, espada en mano y ojos llameantes. «Levántate, hombre malvado», rugió el espíritu. «Has matado a mi hijo con una de tus semillas, y por ello debo quitarte la vida». El mercader cayó de rodillas, temblando. «Perdóname, gran genio», suplicó. «No sabía lo que hacía. Fue un accidente, te lo juro por mi alma». Pero el genio no quiso escuchar razones. «Juré venganza y debo cumplir mi promesa». Entonces el mercader pidió un solo favor: regresar a su casa para despedirse de su esposa y sus hijos, ordenar sus asuntos y volver en un año exacto para cumplir su destino. El genio, sorprendido por tanta honestidad, aceptó el juramento. «Si no vuelves al cabo de un año, te buscaré y destruiré todo lo que amas». Y así desapareció en un torbellino de polvo. El mercader regresó a su hogar con el corazón pesado. Contó a su familia lo sucedido y dispuso sus bienes en herencia, preparando el momento de su regreso al lugar fatal. Cuando llegó el día señalado, se despidió con lágrimas y partió con paso firme hacia el árbol donde el genio lo esperaba. «Aquí estoy», dijo con serenidad, «y cumplo con mi palabra». Apenas lo pronunció, el aire se estremeció y el espíritu apareció riendo con crueldad. «Eres valiente, mercader, pero tu destino está sellado». Levantó la espada y en ese instante se acercó un anciano con una gacela. El anciano saludó respetuosamente al genio y le preguntó por qué quería matar a ese hombre. El espíritu le explicó la causa. Entonces el anciano dijo: «Te ruego, poderoso genio, que escuches mi historia. Si te parece más asombrosa que lo que hizo este hombre, le perdonarás la vida». El genio accedió, curioso, y el anciano comenzó su relato. «Esta gacela que ves era mi esposa. Durante años vivimos sin hijos, hasta que un día ella, movida por los celos, practicó la hechicería y convirtió a mi hijo en toro y a su madre en vaca. Yo ignoraba su traición hasta que la justicia divina intervino. Un día llevé el toro al mercado para venderlo, pero al verlo una joven esclava,
conocedora de artes mágicas, me pidió que no lo vendiera. Me reveló la verdad: el toro era mi hijo encantado por su madrastra. La joven pronunció palabras secretas, y en un instante, mi hijo recuperó su forma humana. Lleno de gratitud, le ofrecí casarse con la esclava, pero ella pidió transformar a la bruja en lo que había sido mi esposa, una gacela. Así fue, y desde entonces, la llevo conmigo. Esta es mi historia, genio. ¿No merece el mercader el perdón? El genio meditó y dijo: tu historia es sorprendente, pero necesito oír más antes de conceder el perdón. Entonces apareció otro anciano, llevando 2 perros negros. Permíteme hablar, dijo, y si mi historia te maravilla más que la anterior, otorga gracia a este hombre. El genio asintió, y el segundo anciano narró: estos 2 perros son mis hermanos, y éramos 3 comerciantes. Cuando repartimos nuestras ganancias, ellos me engañaron y me lanzaron al mar. Pero un hada, agradecida por un favor antiguo, me salvó y los convirtió en perros para que me sirvieran durante 10 años. Desde entonces, continuó el anciano, viajo con ellos como recordatorio del precio de la traición. Cada año me piden perdón, y yo suplico a Dios que algún día sean liberados. Si consideras mi historia justa, te pido que perdones al mercader. El genio, conmovido, asintió, pero pidió aún otro relato. En ese momento apareció un tercer anciano, que llevaba una mula gris. Escucha mi historia, dijo, y si te conmueve, libera a este hombre. El genio accedió, curioso por saber más. El tercer anciano dijo: esta mula es mi esposa. Era una maga poderosa, pero de corazón perverso. Cuando descubrí sus maleficios, intenté corregirla, y por venganza me transformó en perro. Viví años mendigando pan, hasta que una mujer piadosa, dueña de un comercio, rompió el hechizo. Como castigo final, convertí a mi esposa en mula, la misma que ves aquí. El genio, al oír aquella tercera historia, exclamó: basta, cada uno de ustedes ha contado un relato de maravilla y destino. Por sus palabras y por la bondad del mercader, concedo el perdón. Entonces el espíritu desapareció en una nube de humo, dejando al mercader libre y agradecido. Los 3 ancianos lo acompañaron hasta su casa, donde celebró un banquete en su honor. Desde aquel día, el mercader vivió con humildad, recordando que un solo acto de bondad puede salvar una vida. Así concluye la historia del mercader y el genio, ejemplo eterno de justicia, promesa y compasión. En un vasto reino del oriente vivía un poderoso sultán que tenía 3 hijos, Ahmed, Ali y Hussein. Eran príncipes valientes, instruidos en las ciencias y las artes, y su padre los amaba profundamente. Pero un día, el sultán decidió que ya era tiempo de que cada uno demostrara su valor. Los reunió y les dijo: hijos míos, deseo que viajéis por el mundo y me traigáis el objeto más raro y precioso que encontréis. Quien me traiga el más extraordinario será digno de casarse con la princesa Ñoróniger, mi sobrina y heredera. Los 3 hermanos aceptaron el desafío con alegría, sin saber que aquella búsqueda cambiaría sus destinos. El príncipe Hussein partió primero, montado en su veloz corcel, hacia la lejana India. Allí escuchó hablar de un bazar, donde se vendían maravillas inimaginables. Entre ellas halló una alfombra mágica que podía transportar en un instante a quien se sentara sobre ella al lugar que deseara. Fascinado, la compró y emprendió el regreso. Por su parte, el príncipe Ali viajó hasta Persia, donde encontró un tubo de marfil tan fino y brillante que, al mirar por él, podía ver cualquier cosa que sucediera. Sin importar la distancia, pagó por aquel prodigio una fortuna y regresó satisfecho. El príncipe Ahmed tomó rumbo hacia China. Viajó durante meses, cruzando desiertos y montañas, hasta llegar a un valle oculto entre nieblas.
Allí descubrió un palacio de cristal, habitado por un ser de luz. Era Peribano, un hada de belleza indescriptible, cuyo rostro resplandecía como el amanecer. Ahmed, maravillado, la saludó con respeto y contó su misión. Ella sonrió y le ofreció como presente una manzana mágica capaz de curar cualquier enfermedad, incluso la muerte. Pero el hada, al ver su nobleza, se enamoró de él y lo invitó a quedarse en su reino encantado. El príncipe Ahmed no pudo resistir la dulzura y la sabiduría de Peribano. Su voz era melodiosa como el canto del agua, y su mirada, tan profunda, que parecía contener los secretos del universo. Pasaron juntos largos días en el palacio de cristal, donde las columnas eran de jade y las fuentes vertían aromas de flores. Peribano le confesó que pertenecía a una raza de seres invisibles a los mortales, y que su amor por él era verdadero. Si deseas quedarte conmigo, Ahmed, seré tu esposa y compartiré contigo mi reino. Pero si debes regresar, mi corazón te acompañará. Ahmed, conmovido, aceptó el amor del hada y se casó con ella en un rito de luz y melodías celestiales. Pasado un tiempo, Ahmed recordó la promesa hecha a su padre. Aunque no deseaba separarse de Peribano, debía volver para presentar el objeto más preciado que había hallado, la manzana mágica. Ella lo comprendió y le dijo con ternura: «Ve, amado mío, y cumple con tu deber. Nadie podrá igualar el don que llevas contigo, pero recuerda que, donde quiera que estés, yo velaré por ti». Le entregó además una túnica encantada que lo haría invisible en caso de peligro. Ahmed montó su caballo y regresó al reino de su padre, donde ya lo esperaban sus hermanos con orgullo y esperanza. Los tres príncipes comparecieron ante el sultán. Primero habló Hussein, mostrando la alfombra mágica. «Padre, con esta tela voladora, uno puede cruzar los cielos y llegar donde desee». Luego, Ali presentó su tubo de marfil. «Con este instrumento se puede ver todo lo que ocurre en el mundo, sin moverse del sitio». Por último, Ahmed mostró la manzana. «Este fruto, Majestad, devuelve la salud a los moribundos». El sultán quedó maravillado y no sabía cuál de los tres tesoros era el más valioso. Decidió ponerlos a prueba con una circunstancia inesperada. Poco después de la reunión, el sultán cayó gravemente enfermo. Los médicos del reino no hallaban remedio y el palacio entero se sumió en la tristeza. Entonces, el príncipe Ali tomó su tubo de marfil y miró por él para buscar una esperanza. Desde la distancia, vio a su padre agonizando. Avisó de inmediato a sus hermanos, y Hussein, sin dudar, extendió su alfombra mágica para que los tres volaran juntos hasta el palacio. Apenas llegaron, Ahmed sacó su manzana milagrosa y acercó el fruto a los labios del sultán. En el mismo instante, la palidez de la muerte se desvaneció y su padre recobró el aliento. Los tres hermanos habían contribuido a salvarlo. Uno vio la desgracia, otro los condujo hasta allí, y el tercero devolvió la vida. El sultán, conmovido, dudaba a quién otorgar la mano de la princesa Ñoróniger, pues cada uno había demostrado su valor. Finalmente, declaró que la princesa elegiría a su favorito. Pero Ahmed, recordando su amor por Peribano, se inclinó ante su padre y dijo: «Majestad, no deseo premio alguno. Mi corazón pertenece a otra». Sorprendido, el sultán respetó su decisión y Ahmed regresó al Valle Encantado, donde Peribano lo esperaba con lágrimas de alegría. Juntos reanudaron su vida en el Palacio de Cristal, entre jardines de oro y estanques de zafiro. Sin embargo, la envidia pronto despertó en el corazón del hermano. Ali no podía aceptar que Ahmed poseyera la dicha y el amor de un hada. Decidió seguirlo en secreto, y cuando lo halló dormido en el bosque, lanzó una flecha que lo hirió gravemente. Ahmed cayó al suelo sin sentido, y Ali huyó pensando haberlo matado. Pero Peribano, sintiendo el peligro, acudió desde su reino invisible. Tomó al príncipe entre sus brazos
y lo sanó con lágrimas mágicas. Tu amor ha sido puesto a prueba, le susurró, pero el bien siempre vence al engaño. Cuando Ahmed recobró la conciencia, Peribanu lo miró con ternura. El destino quiso probar tu fortaleza, le dijo. No busques venganza, pues la justicia se revelará por sí sola. Pero Ahmed no podía permitir que la mentira prevaleciera. Decidió presentarse ante su padre para aclarar la traición. Peribanu, preocupada, le ofreció ayuda. Si en algún momento el peligro te rodea, invoca mi nombre y estaré contigo. El príncipe partió hacia la corte y al llegar, el sultán se sorprendió al verlo con vida, pues Ali había dicho que había muerto en un accidente durante una cacería. Ahmed, sereno, reveló la verdad ante todos. El sultán, indignado, ordenó que Ali fuera encarcelado por su perfidia, pero Ahmed intercedió. Padre, perdónelo. Su castigo será vivir, sabiendo que el amor puro y la verdad no pueden ser destruidos. Esa muestra de nobleza conmovió al sultán, que abrazó a su hijo menor con lágrimas. En ese instante, un resplandor llenó el salón. Peribanu apareció, radiante como el amanecer, vestida con un velo de luz y perfume celestial. Soy el hada Peribanu, dijo, y este príncipe ha conquistado no solo mi corazón, sino también el favor de los cielos. Ante todos, tomó la mano de Ahmed y lo coronó con un aro de oro puro. El sultán, maravillado por la majestad del hada, bendijo su unión y proclamó a Ahmed heredero del trono. Desde ese día, el reino prosperó bajo la sabiduría y la bondad del príncipe y su esposa inmortal. Se dice que, cuando el viento sopla entre las montañas de cristal, puede oírse la voz de Peribanu cantando su amor eterno. Y así termina la historia del príncipe Ahmed y el hada Peribanu, un amor nacido entre el cielo y la tierra, donde la lealtad venció a la envidia y la magia se rindió ante la pureza del corazón. Y así, entre susurros de desierto y perfumes de oriente, se cierra el libro eterno de las 1001 noches. Historias nacidas bajo la luna, donde los genios surgen del fuego. Los príncipes buscan la verdad en los caminos del alma, y los amores cruzan los velos del tiempo. Cada relato es un sueño tejido por Sherzade, la joven que con su voz detuvo la muerte y enseñó a un rey y al mundo entero que la palabra puede salvar. Sus cuentos no son solo fantasía, son espejos del corazón humano, donde brillan la esperanza, la astucia, el perdón y el deseo de vivir. Cuando se apaga la última lámpara y el silencio abraza la noche, la voz de Sherzade aún flota en el aire, recordando que mientras haya quien escuche, las historias nunca mueren, porque los sueños, como las estrellas, renacen cada vez que alguien vuelve a contarlos.